Muy buenas tardes, mi nombre es Jorge Fernández y hoy vamos a estar presentando sobre los que no te dicen de impuestos cuando te mudas a Estados Unidos, personas que están expatriadas hacia Estados Unidos, es lo que vamos a estar cubriendo hoy. Y disculpa que creo que había un poco de eco ahí. Y creo que y bueno, y vamos a estar hablando sobre lo que no te dicen. eh, eh, que sé que para muchas personas después es sorpresa. Súper importante, GBS Group es una firma de contabilidad de impuestos, no prestamos servicios legales ni asesoría legal. Si necesitan asesoría legal, deben consultar con un abogado. Mi nombre es Jorge Fernández, tengo más de 10 años de experiencia apoyando a empresarios inversionistas en Estados Unidos a establecer, desarrollar sus negocios en Estados Unidos y dentro de eso también entender cómo afectan los impuestos personales cuando se mudan. Em, Tengo una licenciatura en Administración de Negocios y he tenido experiencia en sistemas de información. De las cosas que vamos a ver hoy, vamos a hablar un poco sobre el marco de impuestos general, porque sé que esto puede ser nuevo para ustedes. Vamos a estar hablando sobre qué pasa cuando recién te mudas a Estados Unidos y después qué pasa a años subsiguientes, porque puede ser levemente diferente. Comencemos un poco con el marco regulatorio. Sé que hay muchas palabras aquí. Las palabras resaltadas en azul, que tenemos federal, estatal, condado y ciudad, son las agencias a las cuales normalmente hay algún tipo de reporte. Ese es el estado en donde viven, van a haber reportes normalmente. Al nivel federal, ese es el IRS que van a ver. Y tenemos em, el condado y ciudad en donde viven que puede también tener algunas circunstancias particulares. Y vamos a hablar ahorita un poco sobre cada una de ellas. Y después aquí listo los diferentes impuestos a los cuales típicamente la mayoría de las personas en los Estados Unidos son sujetas. Em, Hoy vamos a estar enfocándonos en dos, mayormente los impuestos sobre la renta, los impuestos sucesorales y un poquito aquí abajo en seguro social. Menciono estos otros porque si bien impuestos a veces es muy grande la gama de cosas que pueden estar hablando. Entonces, aquí quería especificar un poco los impuestos que vamos a estar hablando. No vamos a tocar temas de impuestos sobre las ventas, no vamos a tocar temas de impuestos sobre propiedad, impuestos especiales. Sí vamos a tocar levemente sobre seguro social porque se mezcla con los temas de impuestos sobre la renta. Entonces, bueno, vamos a ver eso un poco y de ahí seguimos. Ok, hablemos de los estados que no tienen impuesto estatal. Todos los estados tienen, los 50 estados tienen impuesto federal, incluso personas que no son residentes si tienen bienes o ingresos en Estados Unidos pueden ser sujetas a impuestos en los Estados Unidos. Ahora, estos estados que están aquí listados no tienen impuesto estatal adicional al impuesto federal. Entonces, solamente se paga el federal. Estos son Alaska, Florida, Nevada, South Dakota, Tennessee, Texas, Wyoming y están marcados en este mapa en gris. Si te fijas, todos los otros estados tienen una tasa en el mapa y además y tienen una tasa y un color. El color y la tasa están vinculadas. Mientras más alta la tasa, más rojo el color. Y después tenemos todos los otros estados que tienen impuestos estatales. Algunos con algunas diferencias en cómo lo calculan y cómo implementan el impuesto, pero todos con algún nivel de imposición. Recuerden que pueden ir haciendo preguntas en el botón de preguntas y respuestas en la parte inferior de su pantalla y las estaremos respondiendo durante el seminario y al final del seminario. La- las declaraciones principales que se presentan son las del Internal Revenue Service, al IRS, y eso lo van a ver como la forma 1040 o 1040NR. Y esta es la forma que tenemos aquí a la derecha, que empieza con forma 1040. Eso lo van a ver ahí y es muy común. La fecha límite típicamente es el 15 de abril. Hay algunas excepciones a eso, pero la mayoría de las personas son para el 15 de abril y se hacen pagos en la página del IRS, irs.gov o con el envío de su declaración de impuestos. Súper importante destacar, el IRS no realiza llamadas telefónicas. Si reciben una llamada telefónica diciendo que es de parte del IRS o algo pidiendo plata de parte del IRS, eso es una estafa. Súper importante que lo tomen en cuenta y es algo que no queremos que caigan en eso.
Todas las comunicaciones con el IRS son por cartas físicas, por correo físico, o cuando tú llamas al IRS a los números directos que siempre debes revisarlos directamente en la página del irs.gov. La única excepción a estas reglas, a estas dos reglas anteriores, es que si le debes mucho dinero al IRS, pueden aparecerse en tu casa. Y se van a aparecer una persona con con un badge de como si fuese policía, pero dice que es un agente del IRS. Em, y entonces, bueno, súper pendiente estar pendiente de estafas porque son muy comunes. Terminología que vamos a estar usando durante este seminario: ingresos, deducciones, créditos, retención y impuestos. Y aquí súper importante desglosar estos. Ingresos son cualquier dinero que percibas que no sea préstamo o regalo. Estos son salarios, intereses, dividendos de compañías, etcétera. Deducciones son algunos gastos específicos que pueden restarse del total de tus ingresos a reducir el monto imponible. Créditos son montos que el gobierno te da para pagar los impuestos. Algunos son reembolsables y algunos son no reembolsables. Retenciones son los montos que tu empleador te descuenta de tu salario para efectos de pagar el impuesto el impuesto tuyo al IRS directamente. Entonces, en vez de depositártelo a ti y después tú pagárselo al IRS, el empleador o banco pueden tener la responsabilidad de retener eso y enviárselo a la agencia. Y después el impuesto en sí, el monto es el monto que se le paga al IRS, que lo dice tu declaración de impuestos. Antes em, de presentar la declaración de impuestos, todo lo pagado no es impuesto realmente, es una retención de impuestos. Eso es algo que a muchas personas se le confunde y después genera em, confusión de cómo aplican los pagos en la declaración. Ok, ¿cómo saber si tienes que presentar una declaración en Estados Unidos? Hay dos tipos de personas que presentan declaraciones en Estados Unidos y son residentes fiscales y no residentes fiscales. Y eso determina abarcando el 100% de la población del mundo. Entonces, los residentes fiscales presentan la forma 1040 y son ciudadanos o residentes con Green Card, o personas que pasan la prueba de SPT. Y ahorita vamos a hablar un poco de eso más en detalle. Y estas personas declaran sus ingresos a nivel mundial. Em, Significa que si los generan en cualquier país del mundo, son imponibles en Estados Unidos. Hay unas reglas alrededor de eso para prevenir doble imposición que vamos a tocar más tarde, pero eso ahí es en donde vamos a enfocarnos el día de hoy en esta sección. Y también existen personas que pueden ser no residentes, que tienen ingresos con fuente de Estados Unidos y tienes que reportarlos si tienes ingresos fuente de Estados Unidos. Y se reportan solamente esos ingresos. No tienes que reportar cosas de tu país o de otros países. Solamente lo de Estados Unidos se reporta para efectos de personas no residentes. Ok, la pregunta mágica aquí es que, y la mayoría de los casos es, estás con visa, em, y cómo aplican estas reglas. Todas las personas con visa están sujetas a la prueba SPT. La prueba SPT significa Substantial Presence Test o prueba de presencia sustancial. Y aplica para personas que no son ciudadanos o residentes, pero pasaron más de 30 días en los Estados Unidos. Hay una exención para personas con visas F y J de los primeros 5 años, pero tienen que hacer unas presentaciones, aunque están exentos de convertirse en residentes fiscales. Eso está fuera del alcance de este seminario, pero si tienen visa F y J, algunas de las cosas que vamos a estar hablando funcionan diferente. Todas las otras visas aplican exactamente como estamos hablando ahorita. Entonces, la prueba de presencia sustancial aplica después de tener 30 días en los Estados Unidos en cualquier año, y tienes que contar los días del año en curso, un tercio de los días del año anterior y un sexto de los días del año anterior a ese. Entonces, si estamos probando 2024, vamos a contar los días en el 23 y en el 22 para llegar al cálculo de los 183 días. Si pasamos más de 183 días bajo cualquier parte de esta prueba, bajo cualquier suma de días de esta prueba, somos residente fiscal a menos que cumplamos con alguna exención. Y para poner aquí un par de ejemplos, si yo entro en mayo 2024 y no me voy de Estados Unidos en el resto del año, pasé 245 días y soy residente fiscal independiente de mi estatus migratorio. Si tenemos otro ejemplo y entro en agosto 31,
y no me voy del el resto del año, aquí hay un error, y paso 123 días em, del 31 de agosto al 31 de diciembre en Estados Unidos, eso me genera a mí la responsabilidad porque voy a pasar 123 días entre agosto y diciembre. Voy a pasar 40 días, en el 23 pasé 120 días también, que estos son 40 días. Y en el 22 pasé otros 120 días, y estos son otros 20 días, y me suma 183 días. El- Esta persona también es residente fiscal. En el ejemplo uno tenemos dos opciones que podemos hacer. Si la persona es de un país con tratado de impuestos, hay que revisar el tratado. Si no tiene un tratado de impuestos del país con que, de donde la persona es previamente residente, tienen lo que se llama la elección de primer año. Ya vamos a hablar en detalle sobre eso. El ejemplo 2, porque no pasó los 183 días en el mismo año, em, vamos a tener la opción de conexión más cercana, y eso tiene una serie de reglas que vamos a hablar también sobre eso ahorita. Y después tenemos las mismas dos opciones, el tratado y la elección de primer año. Ok, conexión más cercana o closer connection aplica para personas que en el año tuvieron menos de 183 días, pero pasaron la prueba de 183 días bajo el SPT, bajo la prueba de su presencia sustancial. Se documenta la cercanía al otro país y se puede mantener el estatus como no residente. Esto es súper importante, que hay un trámite que hacer, no es algo que puedes dejar pasar si te pasas de los días, y quieres mantenerte como no residente, sea porque te mudaste y simplemente este primer año vas a querer no tener que hacerlo, o porque te pasaste por estar de vacaciones por mucho tiempo. Es súper importante que si quieres tomar el Closer Connection, lo hagas con tiempo, porque esto no se puede presentar de forma tardía, pagando ningún tipo de multa o algo por el estilo. Simplemente perdiste la posibilidad. Después tenemos los tratados de impuestos. Em, Más de 70 países tienen tratados de impuestos con Estados Unidos. La mayoría incluyen una provisión para prevenir el convertirse en residente fiscal de Estados Unidos, pero hay que revisarlo caso por caso. Entonces es súper importante de que si se pasan de los días, y quieren revisar esto porque no quieren convertirse en residente fiscal, hay que revisarlo caso por caso si aplica un tratado de impuestos basado en su país de residencia. Ok, y aquí es en donde vamos a después a dedicarle el más tiempo, y son las personas que va a ser mi primer año pasándome de los días, o recibí el green card. Y aquí es las opciones que tenemos. Y tenemos la elección de primer año, el first year choice. Y esto nos da una de dos opciones. Puedo decidir ser una persona de estatus dual para el año, y eso tiene unas consecuencias, o puedo decidir ser residente todo el año. Este es el único año que vas a poder tener esta elección, a menos que te conviertas en no residente en algún otro momento y hagas el inverso. Pero hay una elección que hacer aquí en este primer año. El estatus dual te permite separar el tiempo de no residente y el tiempo de residente basado en la fecha de entrada a Estados Unidos. em, y eso te permite eliminar los impuestos sobre lo que serían los ingresos fuera de Estados Unidos para el periodo de antes que entraste a Estados Unidos por primera vez en el año. Ahora, esto tiene unas consecuencias negativas desde el punto de vista de impuestos, que requiere que declares por separado. Entonces no tienes las tasas. Si estás casado, no tienes las tasas preferenciales de casados declarando en conjunto. No permite la deducción estándar, que entonces puedes usar las deducciones detalladas, pero a veces ese monto no es beneficioso. Eh, y después, y como regla general, típicamente no es beneficioso hacer dual status o estatus dual, en el caso de que los ingresos fuera de Estados Unidos sean bajos, porque vas a tener más pago de impuesto por la diferencial de tasas que no es preferencial. Los residentes de todo el año requieren reportar todos sus ingresos a nivel mundial para todo el año, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, independiente de la fecha que entraste a Estados Unidos. Y esto puede variar en el caso de que convenga, porque tus ingresos en Estados Unidos fueron más altos que los ingresos fuera, o porque el periodo que estuviste fuera de Estados Unidos de parte del año fue muy bajo. De repente entraste en enero y estuviste 11 meses en Estados Unidos. Esas circunstancias típicamente favorecen el no utilizar el estatus dual.
Lo bueno de esto permite declarar casado en conjunto que las tasas son más amplias, entonces los niveles de las tasas suben menos rápido. Trámites importantes para personas que están como personas residentes fiscales en visa. Niños y esposas que no puedan obtener número de seguro social o que no lo puedan obtener para el momento que tienen que presentar la declaración de impuestos, tienen que obtener un número ITIN para poder recibir créditos o declarar en conjunto. Niños tienen lo que se llama el Child Tax Credit de $2,000 por niño, y esto aplica solamente si recibieron el número de seguro social. Si no lo recibieron para el año, no van a poder aplicarlo. Para los niños con el ITIN, el crédito es solo de $500. Entonces eso puede afectar significativamente su pago de impuestos. Otro crédito que existe es el crédito por pago de impuestos foráneo. En caso de que pagues impuesto en otro país, el impuesto de ese país vas a poder descontarlo de los impuestos de Estados Unidos sobre los mismos ingresos. Esto elimina la imposición, la doble imposición, y solo pagas la diferencia en tasas. Entonces, si el impuesto que pagaste en tu país o en el otro país es menor al que pagarías en Estados Unidos, los Estados Unidos sí cobra la diferencia en la tasa, pero te permite utilizar el crédito de lo que ya estás eh, pagando. Esto no permite aplicar si hay un sobrepago sobre las tasas a favor del otro país. No puedes utilizarlo para contrarrestar impuestos del país de Estados Unidos. Entonces, si vamos a decir que tienes salarios en Estados Unidos y salarios del otro país, y los impuestos de los salarios del, del otro país son mayores a los que hubieras pagado en Estados Unidos, eso no lo puedes usar para contrarrestar los salarios los impuestos sobre los salarios de Estados Unidos. Los números ITIN se tramita con la declaración de impuestos usando un agente certificado del IRS o haciendo una cita con el IRS. Y es súper importante que si van a solicitar el crédito de los $500 por niño con ITIN, no se debe pedir con la declaración de impuestos. Si no se pide con la declaración de impuestos, pueden perder ese crédito para el primer año. Años subsiguientes lo van a poder utilizar, pero el primer año lo pueden perder si no lo piden con la declaración. Después tenemos deducciones, y la deducción estándar, y esta deducción estándar es la que no aplica para personas que deciden utilizar o les conviene utilizar el dual status, y es una de las consideraciones a tomar cuando se está decidiendo cuál es la elección que conviene. La deducción estándar de 14,600 dólares, esto es para el 2024 y se ajusta levemente todos los años. Es para contribuyentes solteros o personas casadas declarando por separado. No aplica para dual status. Después tenemos personas que son cabeza de familia, y estas personas tienen 21,900 dólares. Y estas son personas que tienen al menos un dependiente y son residentes fiscales de Estados Unidos. Después tienes la deducción estándar para para parejas casadas declarando en conjunto de 29,200 dólares. También después tenemos las deducciones detalladas. Y las deducciones detalladas permiten gastos médicos y dentales, impuestos estatales y locales, intereses hipotecarios y contribuciones caritativas. Estos son los más comunes. Hay algunos adicionales, por ejemplo, si hay alguna pérdida en algún desastre natural o algo por el estilo, ese tipo de cosas también se pueden incluir, pero estas son las más comunes que van a ver. Los gastos médicos y dentales solo se pueden deducir los montos que excedan el 7,5 de tu ingreso. O sea, vamos a decir que se ganó $100,000, esos $100,000, el 7,5 son $7,500. Si usted tuvo gastos médicos por encima de $7,500, que pueden incluir ahí las primas de seguro médico, em, y cualquier gasto que no les haya reembolsado el seguro, pueden incluir los montos por encima de esos $7,500. Entonces, si te gastaste $10,000, vas a poder incluir $2,500 en deducción. Impuestos estatales y locales: se deducen los impuestos estatales y locales sobre los ingresos, y esto aplica en los impuestos sobre las ventas, impuestos sobre la propiedad normalmente. Son los dos tipos de impuestos que se usan, y los impuestos sobre la renta estatales, si el estado en donde viven tiene impuestos sobre la renta estatal. Y estos están limitados a $10,000 para personas casadas declarando en conjunto, o $5,000 para personas casadas declarando por separado. Em, los intereses hipotecarios no tienen ningún tipo de límite. Cualquier interés hipotecario para la vivienda principal pueden deducirlo.
Y las contribuciones caritativas pueden deducir esas también que a agencias calificadas. O sea, es súper importante que la donación tiene que ser a una organización calificada. Ok, pasemos a personas que cuando se están mudando a Estados Unidos tienen todavía bienes o activos fuera de Estados Unidos que adquirieron antes de convertirse en residentes fiscales. Estas propiedades o bienes que compraron antes de ser residentes generalmente tienen la misma base de costo de lo que pagaron cuando la compraron. Deben convertir eso a dólares usando la tasa de esa época. Entonces, si yo compré algo en el 2010 y me convierto en residente en 2024, una casa, un edificio o algo por el estilo, yo debo utilizar la tasa de mi moneda local en lo cual lo compré con la tasa en dólares de esa fecha para saber mi base de costos sobre ese activo. Y cuando venda ese activo, voy a pagar el precio de venta menos lo que me costó. Eso me va a dar mi ganancia y mi ganancia va a pagar impuestos. Si hay una pérdida, también se puede deducir la pérdida con ciertos límites, pero esa es la forma que funciona. Entonces, algo que muchas personas no prevén es que si tienen activos con plusvalía porque los recibieron en herencia o los recibieron em, ya o los compraron hace mucho tiempo y no los venden antes de convertirse en residente fiscal, a futuro los Estados Unidos va a cobrar impuestos sobre eso. Ok. Pasemos a responsabilidades de reportes. Si usted tiene todavía cuentas bancarias fuera de Estados Unidos o participación en algún tipo de activo financiero, va a tener que hacer unos reportes. Estos reportes son súper, súper importantes de hacer porque tienen penalidades muy altas. Los de las cuentas bancarias que voy a hablar ahorita pueden incrementar hasta el 50% del saldo de la cuenta y la de los activos financieros puede sumar $10,000 por activo, en algunas circunstancias 25,000. Y son montos fijos, como que no es un monto por el valor del activo, no, no. Simplemente el activo valía $1,000 y no lo reporté y tenía que haberlo reportado, la penalidad son $10,000. Entonces es súper importante que estén tomando esto en cuenta. Reportar cuentas bancarias fuera de Estados Unidos. Se tiene que reportar si tienes firma autorizada o eres titular. Significa que si tienes firma autorizada en cuentas de una compañía, de un empleador, de una compañía familiar o de un familiar, esos también cuentan aparte de los que son a título tuyo. Y si el saldo máximo agregado en el año suma más de $10,000, se tienen que reportar todas las cuentas, independiente de que alguna cuenta no haya pasado el saldo. Y para em, dar un ejemplo poco más específico, es si yo tengo 10 cuentas, si yo tengo uno y tengo solamente $1,000 y yo pasé los $1,000 por cada una de esas 10 cuentas, el saldo máximo de cada una de esas cuentas fueron $1,000 y tenía 10 cuentas, significa que tengo un saldo máximo agregado de $10,000 y tengo que reportar las 10 cuentas. Entonces ahí súper, súper importante que eso se revise porque este es el que tenía la penalidad por el porcentaje del saldo de la cuenta. Entonces súper importante. Ok, algo que se ve en algunas circunstancias, especialmente si te transfirieron como ejecutivo sí, normalmente como te transfirieron como ejecutivo es la circunstancia más común. em, es que tienes compañías que hacen lo que se llama tax equalization o igualización de impuestos. Y esto es que como parte de tu paquete de salario, te negocian el monto neto que tú vas a recibir y no lo que afecte los impuestos de eso. Eso genera algo que nosotros llamamos ingresos inflados o ingresos fantasmas, porque genera como un círculo em, en el que a ti te calculan los impuestos sobre tus salarios, la compañía te paga después por esos impuestos y ese pago que te hacen adicional también es salarios y suma de vuelta. Entonces, creas ahí un círculo que solamente se rompe cuando ya dejas de trabajar para la empresa. Em,
y entonces eso genera estos ingresos inflados. Eso puede afectar un poco la tasa impositiva, pero bueno, como al final del día la compañía normalmente está asumiendo ese gasto, no es un problema, pero sí sé que a muchas personas le causa incertidumbre y poco entender de cómo le están calculando los impuestos. Y cuando trabajamos con personas que tienen estas circunstancias, que trabajamos de dos formas. Trabajamos con personas que quieren que nosotros preparemos su declaración que incluye esto, o personas que están obligados por su empleador a trabajar con alguna otra firma porque tienen algún acuerdo con la firma para hacer las declaraciones de los expatriados. Los ayudamos a entender qué es lo que están haciendo y lo que están reportando y planificar esos impuestos a futuro si las circunstancias particulares piensan cambiar. Por ejemplo, personas que los traen en visas de trabajo y después se quieren quedar como residentes permanentes. Esa es una planificación ahí muy importante porque en algún momento dejas de tener este tratamiento con la empresa con que trabajas. Después tenemos seguro social y pensiones. Si el seguro social se paga en los salarios, esto te lo descuentan en tu forma W2 todos los meses o semanas que te pagan. Y el seguro social es algo que es un fondo en el cual se paga y tienes beneficios si tú trabajaste más de 40 trimestres. Esto suma 10 años, pueden ser no calendarios, pueden ser algunos trimestres ahorita, de repente en unos años otros trimestres, entonces eso pueden sumarse así. Y se puede percibir la pensión después de los 62 años. El seguro social se puede cobrar a partir de ahí. Y también existen lo que se llaman totalization agreements. Y estos totalization agreements son acuerdos entre países con Estados Unidos para eliminar o abonar el pago del seguro social en vez de al programa de Estados Unidos, al programa de su país. Entonces eso es algo que si les interesa porque piensan devolverse a su país, es algo importante de tomar en cuenta que puede afectar. Y después tenemos pensiones más comunes como el 401(k) o el IRA, que pueden usarse por personas que trabajaron en Estados Unidos y regresan a su país. Esto es algo que muchas personas piensan, no, yo no voy a aportar a mi 401(k) porque no lo voy a poder retirar después o no lo voy a poder usar después. Eso no es verdad. Sí lo van a poder utilizar. Puede haber una retención de impuestos en el momento que lo retiras, independiente de que ya no seas residente fiscal de Estados Unidos, pero sí vas a poder utilizar esos fondos y los vas a poder retirar después de los 59 y medio sin penalidad. Después tenemos impuestos sucesorales. Personas con green card o ciudadanos tienen una exención de 13.990.000 dólares, pero son sujetos a sus activos a nivel mundial. Entonces, si tienen cosas fuera de Estados Unidos, el impuesto sucesoral aplica también. Esto se ajusta todos los años con inflación. Ahora, a menos que haya un cambio en legislación, este monto va a bajar a partir del 1 de enero 2026 como a 5 millones ajustado por inflación. Probablemente ahorita 6 o 7 millones, pero em, va a bajar significativamente casi a la mitad por el que vence este nivel de la exención. Ahora, se espera que antes de final de año el Congreso actúe sobre esto, pero todavía no han tomado ninguna acción. Y personas con visa y sin estatus, y esto es algo que les puede venir como sorpresa, no tienen esta exención anterior, aunque sean residentes fiscales de Estados Unidos. Tienen una exención solamente de 60.000 dólares y solamente son sujetos a sus activos en Estados Unidos. No cuenta efectivo en bancos en Estados Unidos. Pero esto es súper importante porque personas que, por ejemplo, se mudaron a Estados Unidos y de repente compraron una casa y la casa vale 300, 400 o 500.000 dólares o más, eso sí cuenta dentro de este monto de la extensión de los 60.000 y si algo pasa a esa persona, pueden ser sujetos a impuestos sucesoral sobre esa vivienda, lo cual probablemente no sea algo beneficioso. Entonces, bueno, hay que planificar alrededor de esto de forma de tener este impuesto cubierto en dado caso de que se requiera. Y con eso culminamos un poco el marco de lo que pasa cuando te conviertes en residente y eso de la elección de primer año es la clave y decidir si se va a hacer como dual status o como residente de todo el año, es una conversación que hay que tener y usarlo con números, como uno agarra y calcula cuál es la que beneficia y se usa la que tenga más beneficio. Y bueno, con eso podemos responder alguna pregunta. Si hay alguna pregunta adicional que, em,
que haya entrado. No veo ninguna todavía, pero lo esperamos un segundo. Pueden siempre seguirnos en nuestras redes, siempre GBS Group en todas las redes, gbsgroup.net, nuestro número de teléfono y correo electrónico, de forma de que si tienen alguna pregunta o duda o quieren ayuda con su declaración de impuestos, estamos a la orden. Y también si de repente quieren revisar su caso porque se piensan que, convertir en residente fiscal de Estados Unidos en el futuro, también es algo que podemos ayudar a hacer. Ok. Bueno, si no tenemos ninguna pregunta, mañana tenemos que estar dando un seminario similar, pero no igual. Y esto es para personas que son ciudadanos o residentes de Estados Unidos, que viven fuera de Estados Unidos. Entonces, este era para personas que estaban en Estados Unidos, que están viviendo en Estados Unidos. Y mañana vamos a hablar sobre personas que están viviendo fuera de Estados Unidos. Y bueno, con eso voy a cerrar la sesión. Y si queda alguna duda, nos pueden escribir al correo electrónico info@gbsgroup.net y estamos a la orden para responderlos.